Benvenute e benvenuti al webinar Löscher e Danna dal titolo Lingua spagnola, ultimo step sull'uso degli accenti. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza promossa dalle case editrici Löscher e Danna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga alla chiusura delle scuole. Interverrà Susana Benavente Ferrera, collaboratrice ed esperta di linguistica presso il Centro Linguistico dell'Università di Verona, coautrice con Gloria Boscaini del corso di lingua spagnola per la secondaria di primo grado Muy Rico, autrice del progetto Deleando, collana dedicata alle prove di certificazione DELE, di cui è esaminatrice capo. Non mi rimane che augurarvi un buon webinar e lascio la parola alla docente Susana Benavente Ferrera. Buon pomeriggio a tutti. Io volevo intanto salutarvi, ringraziarvi di essere qua, di aderire a questa sequenza. Vi do il benvenuto in italiano, do il benvenuto anche agli studenti che vorranno più avanti in futuro seguire la sequenza di lavoro tutti insieme, ma vi informo che condurrò questo laboratorio in spagnolo. Cercherò di usare, come abbiamo fatto per il laboratorio precedente, un uso dello spagnolo magari più lento, più tranquillo, in modo di coinvolgere studenti con diversi livelli di apprendimento della lingua. È tutto. Parto con lo spagnolo, quindi. Buenas tardes, vamos a empezar esta segunda secuencia de trabajo dedicada a los acentos. Yo he querido mantener el título del anterior taller que hicimos, con o sin acento, segunda parte, y vamos a notar ya como subtítulo una pequeña novedad. En el primer taller hablábamos de acentos y de reglas básicas. En este segundo taller vamos a hablar de normas particulares. Será nuestro último taller dentro de este proyecto Leisure, pero seguramente no es el último taller que podríamos dedicarle a los acentos, porque habrá varias normas particulares que serán interesantes ir introduciendo para dominar la ortografía del español. Hemos seleccionado, eso sí, para este segundo taller, las normas particulares más significativas, que son de alguna manera interesantes aprender y asimilar con la práctica para tener un buen dominio del sistema de acentuación y un buen nivel de conocimiento ortográfico. ¿De acuerdo? Vamos a poner en marcha, por lo tanto, nuestro taller. Paso ya a la primera diapositiva, nuestra hoja de ruta, la tabella di marcia di oggi. La hoja de ruta de nuestro taller nos va a llevar a 4 puntos. Uno, vamos a notar una primera norma particular, que es el uso de la tilde diacrítica, y luego nos vamos a concentrar en otro aspecto muy interesante y significativo para el español, porque nos va a permitir diferenciar y discriminar palabras, como es el sistema de diptongos e hiatos y, por supuesto, las reglas de acentuación que afectan a las palabras que tienen diptongos o que contienen un hiato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos estos 4 puntos en el taller de esta tarde. Yo quiero empezar preguntando una cosa, sobre todo a los estudiantes que me están oyendo. ¿Habéis podido practicar con la clasificación de palabras y con las reglas básicas que habíamos presentado en el taller anterior? Es un paso previo. Antes de poder dedicarse al estudio de las normas particulares, es conveniente tener asimuladas las reglas básicas. Aquí tenéis una diapositiva, digamos, para resumir los contenidos más significativos que deberíamos tener ya asimilados. El punto de salida y, digamos, lo fundamental es saber recordar, digamos, haber automatizado la clasificación de las palabras según la posición de la sílaba tónica. Recordaréis que nosotros habíamos hablado de 3 principales categorías. Las palabras que habíamos llamado pájaro, las palabras pájaro, si notáis cómo la estoy pronunciando, os daréis cuenta que la sílaba tónica está en la antepenúltima posición, en la antepenúltima sílaba. ¿Qué significa? Esta palabra pájaro son las llamadas palabras esdrújulas, las palabras que tienen la sílaba tónica en antepenúltima posición y
van a llevar siempre ese acento gráfico. Las vamos a señalar siempre. En segundo lugar, encontráis las palabras que nosotros identificamos con la botella. Palabras botella. Notad que aquí la sílaba tónica está colocada en penúltima posición. Estas son las palabras llanas. Estas palabras se acentúan gráficamente cuando no terminan en vocal, cuando no terminan en N o no terminan en S. ¿De acuerdo? Así que las palabras pájaro llevarán siempre este acento gráfico, las palabras botella solo cuando no terminan en vocal N o S. Por último, tenemos aquí las palabras melocotón, melocotón. Notad, percibid que en estas palabras yo estoy pronunciando como sílaba tónica la última sílaba de la palabra. Estas son las palabras agudas y estas palabras voy a acentuarlas gráficamente cuando sí terminan en vocal N o S. Notad esta regla que se encaja con las palabras botella, con las palabras llana. Este punto de salida es muy interesante, es importante tenerlo de alguna forma ya un poco practicado, asimilado, antes de seguir adelante con este trabajo. Pero aquí tenéis una diapositiva de recuerdo, de repaso. Empezamos con nuestro primer punto. El primer punto de la hoja de ruta de hoy era dedicarnos a la tilde diacrítica. Ahora vamos a ver, ¿recordáis el significado de la palabra tilde? Vamos a ver, lo habíamos visto ya en el anterior taller. ¿Recordáis la diferencia entre la palabra acento y la palabra tilde? El acento es la palabra que me sirve para identificar esa mayor intensidad, esa mayor fuerza con la que yo pronuncio la sílaba tónica de una palabra. Es decir, que todas las palabras tienen una sílaba tónica. Todas las palabras, por lo tanto, tendrán un acento colocado desde un punto de vista fonético en una sílaba. En cambio, la tilde es un signo gráfico. La tilde será el signo gráfico que yo utilizo para indicar la sílaba tónica donde va ese acento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas las palabras tienen un acento, pero no todas las palabras tendrán una tilde. Tildes la pondré según las reglas que hemos visto y que hemos recordado en la diapositiva anterior. Tilde, por lo tanto, equivale a acento gráfico, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista del sistema, vamos a identificar, vamos a distinguir acento y tilde. ¿Para qué me sirve a mí una tilde diacrítica? Bueno, pues una tilde diacrítica, diacrítico, identifica unos signos, no solo en el español, también en otras lenguas hay signos diacríticos, es decir, signos gráficos, como son la tilde, que permiten diferenciar. Por lo tanto, efectivamente, una tilde diacrítica equivale a entender que es una tilde diferenciadora. Me va a permitir diferenciar, distinguir algunas palabras. Vamos a ver un ejemplo. La tilde crítica tenemos aquí que me sirve para diferenciar palabras que se escriben y que suenan igual. Son palabras homónimas, llamamos. Las palabras homónimas tienen la misma forma, tienen el mismo sonido, pero cuidado, no tienen la misma función. Ahí tenéis un ejemplo. Si te gusta el té, dímelo. Bueno, creo que entendemos que si te gusta, ese te gusta es un pronombre que identifica esa segunda persona singular, si te gusta a ti, es un pronombre complemento respecto al té, que va a ser el producto, esa bebida que yo voy a poder beber. Si te gusta el té, dímelo. Notad que estas dos palabras se escriben de la misma forma, suenan de la misma forma, pero no tienen la misma función. Uno es un complemento, un pronombre complemento, otro es un sustantivo. Vamos a ver algún ejemplo más. Notamos la diferencia. Mirad 1 y 2. El ejemplo de arriba que está en color azul y el ejemplo de abajo que está en ese color rojo pálido, rosa pálido casi. Escribo el ejercicio.
Respecto a él está en casa. Escribo el ejercicio y él está en casa, notad que yo las voy a pronunciar de la misma manera y las escribo de la misma manera, exceptuando la presencia de esa tilde diacrítica, tilde diferenciadora. Aparece colocada en el ejemplo segundo sobre el pronombre sujeto y no aparece en el artículo. Voy a comentaros también el ejemplo 3-4 para que veáis que se repite lo mismo, pero con otra categoría de palabras. Ella se lava. ¿Veis ahí ese pronombre nuevamente? Ella se lava. Es un pronombre reflexivo que identifica que la acción verbal coincide con la persona que la realiza. Ella se lava. Respecto al ejemplo 4, donde veis esa misma palabra, pero funcionando de otra manera. No sé nada. Ella se lava y no sé nada, la pronunciación es exactamente igual, las escribo de la misma manera, son palabras homónimas. ¿Cómo puedo distinguirlas? ¿Cómo puedo distinguir el pronombre respecto al ejemplo 4, un verbo? Pues a través del uso de una tilde diacrítica. Me preguntaréis, ¿y cómo sé yo dónde tengo que colocar la tilde diacrítica? ¿En cuál de las dos palabras? Bueno, pues aquí no hay una regla. Aquí tenemos que hacer un poquito de práctica, un poquito de uso. ¿Por qué? Porque eso es una convención. Digamos que todos los hispanohablantes, guiados por la RAE y todas las academias, han decidido sobre qué palabra poner la tilde diacrítica, esa tilde diferenciadora. Es decir, que vamos a tener que hacer un pequeño esfuerzo de memoria, sobre todo al principio, porque luego la práctica, la memoria visual nos va a ayudar muchísimo. Ahí tenéis algunos usos de tilde diacrítica. No son todos, hay algunos más, pero vamos a ver al menos esto, que son los quizás más representativos y los más frecuentes. Notad, por ejemplo, que encontramos la preposición de, vengo de mi casa, respecto al verbo en imperativo, el verbo dar, de la vuelta a la izquierda. Todos los ejemplos de la derecha van a tener la tilde diacrítica respecto a los de la izquierda. El artículo que hemos visto, me gusta el fútbol, respecto al pronombre personal sujeto, él me quiere, que lo hemos visto, ¿no? Más, por ejemplo, la conjunción sin acento, un poquito menos utilizada en el español, digamos en el registro habitual, cotidiano, pero lo vamos a encontrar en el registro literario y en un uso del idioma un poco más cuidado. Más conjunción sin tilde significa un pero. Vino a verte, mas no te encontró. Respecto a más con acento, que lo vamos a utilizar como refuerzo o como adverbio de cantidad. Soy más bajo, ¿lo veis? Ahí estoy reforzando como adverbio de intensidad al adjetivo bajo. Soy más bajo que tu hermano. Y en este caso veo la tilde. Otro ejemplo que vamos a encontrar con frecuencia, el adjetivo posesivo mi no lleva tilde, voy a mi casa, respecto al mi pronombre personal. A mí me gustan las rosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi con tilde diacrítica me permitirá identificar el pronombre complemento respecto a mi sin tilde, el posesivo. Otro ejemplo interesante, si esta conjunción, si mañana llueve, no salgo de casa. Si mañana llueve, ahí tenéis esa conjunción que me permite construir oraciones hipotéticas. Respecto a sí, con tilde, como lo veis en el ejemplo de la derecha, sí me gustan las flores, adverbio de afirmación, que lleva siempre la tilde. Terminamos con el te que hemos visto en el ejemplo, el pronombre personal, te digo la verdad respecto al sustantivo. El té verde es mi preferido. Y último, muy usado, vais a encontrar que tú es este monosílabo, tú, adjetivo posesivo, tu gato es blanco, no lleva la tilde. En cambio, la convención ortográfica ha establecido que el pronombre sujeto, tú, de segunda persona, tú eres Mateo, ¿verdad? Va a ser identificado, va a ser diferenciado, distinguido del otro homónimo a través de la tilde diferenciadora, a través de la tilde diacrítica. Repito que aquí no hay una regla, hay un uso, una convención que hemos acordado y
que vamos a ir asimilando con la práctica. De hecho, tenéis ya un primer momento de trabajo, con tilde o sin tilde. Vamos a ponernos a prueba. Tenéis ahí 4 oraciones, os las voy a leer y vamos a ver si recordáis si alguna de estas palabras deben llevar tilde diacrítica. Os leo la primera. Si hace calor, abre la ventana. Recordad si esta conjunción sí debía o no debía llevar tilde. Lo vamos a ver luego. Dice que sí quiere venir al cine. Dice que sí quiere venir al cine. Ahí tenéis el adverbio afirmativo. Siguiente frase. A mí me gustan más las manzanas que las peras. A mí me gustan más las manzanas que las peras. Deberíais recordar si el pronombre complemento mi lleva o no lleva tilde y también el caso de este más adverbio de cantidad. Vamos a verlo luego, ¿lo recordáis? ¿Tú quieres venir con tu hermano? Ahí os he creado una frase con 2 monosílabos. Uno de ellos lleva la tilde diacrítica. ¿Recordáis cuál? ¿Tú quieres venir con tu hermano? Bueno, pues si queréis ver las soluciones, tenemos la diapositiva siguiente, donde os he señalado las parejas de homónimos, en el caso de encontrar los dos, y os he señalado cuáles de ellos llevaban tilde y cuáles no. Por ejemplo, en la primera no encontramos la tilde, sí hace calor, la conjunción hipotética no la lleva. Dice que sí quiere venir al cine, como veis ahí necesito poner la tilde para el adverbio afirmativo. A mí y más van a llevar la tilde diacrítica, el pronombre complemento y el adverbio de cantidad. Y mirad la última frase, qué interesante. Entendéis que el uso del diacrítico no es un extra, tengo que hacerlo, porque si no puedo confundir las cosas. ¿Tú quieres venir solo o con tu hermano? Tú quieres venir solo, ese tú identifica el pronombre sujeto. Respecto a con tu hermano, tenéis ahí el posesivo, ¿de acuerdo? Que no lleva esa tilde diacrítica. Bueno, no sé si este aspecto de la tilde diacrítica os gusta. A mí me resulta a veces divertido poner a prueba a los estudiantes, lanzar frases. ¿Cuál de ellas tiene la tilde diacrítica? Aquí falta una tilde diacrítica. Y creo que puede ser interesante que lo consideréis un juego, una especie de desafío. Vamos a pasar al segundo aspecto de este taller, al segundo de nuestros capítulos, de nuestra hoja de ruta, y hablamos de diptongos. Empezamos con un aspecto de la lengua española que también obviamente aparece en otras lenguas y que también tenéis en italiano. El primer paso para empezar a hablar de diptongos consiste en distinguir las vocales, en entender que las vocales del sistema vocálico del español vamos a tener que percibirlas como 2 categorías. En realidad son 3, pero nosotros vamos a hablar de 2 grandes categorías. Vocales abiertas, vocales que voy a identificar como vocales donde el paladar está completamente abierto, la lengua está alejada del paladar, y las voy a pronunciar con la A, E, O. Notad que el modo de articular estas vocales permiten que el aire fluya a paladar abierto con la lengua bien separada. Son vocales que identificamos desde un punto de vista fonético como vocales abiertas o también podemos llamar con vocales fuertes. Por este motivo, vocales fuertes os las he identificado con esta imagen. Tenéis ahí la imagen de un hombre forzudo que me va a permitir hablar de vocales fuertes. Recordadlas porque vamos a utilizar este dibujo y el color rojo para identificarlas. Por otro lado, vamos a hablar de vocales cerradas, de vocales débiles. Estas vocales débiles vamos a representarlas gráficamente con esta imagen que veis aquí. Un hombre un poco más flaco, un hombre un poco más débil, de hecho no va a resistir el peso de sus pesas y lo vamos a ver sentado. Por lo tanto, estas vocales cerradas, también llamadas débiles, I, U, notad que el modo de articular es muy diferente. La lengua va a estar muy cerca del paladar, se va a estrechar el espacio y el modo de articularlas, por lo tanto, las identifico como vocales cerradas porque el paladar lo tengo mucho más
obstruido, más cerrado, más estrecho. Son vocales débiles. Desde un punto de vista estrictamente fonético, en cambio, os he representado aquí el triángulo vocálico para mostraros que E y O en realidad son vocales semiabiertas, no tienen la misma abertura, pero este es un rasgo no diferenciador en español. No tenemos palabras que se discriminen por este hecho, por lo tanto las vamos a considerar todas como vocales abiertas, A, E, O, y vamos a considerar vocales cerradas I, U. ¿De acuerdo? Si esto lo tenemos claro, vamos a hablar de diptongos. ¿Qué son los diptongos? Los diptongos son grupos, uniones de vocales, dos vocales, en una sola sílaba. Es decir, notad que estoy hablando de agrupación, de unión. Dos vocales se agrupan, se unen en una misma sílaba. Es importante que recordéis este concepto de agrupación. ¿Qué vocales pueden formar un diptongo? Vamos a oírlas. Os voy a poner unos ejemplos. Escuchad con atención. Farmacia, farmacia. Notad que la pronunciación aquí es muy diferente a la del italiano. Farmacia. Diccionario. Notad que la A en el primer caso y la O en el segundo caso van a oírse con mayor fuerza, con mayor intensidad. Prácticamente la vocal cerrada, esa I, está un poco escondida detrás de la vocal abierta y la vocal abierta tiene como más peso. Farmacia, diccionario. ¿Lo notáis? Pasa lo mismo con trauma, muestra y notad que en el último caso, bueno, aquí hay un pequeño error porque esta U debería estar en azul, es una vocal cerrada, ciudad. Aquí ninguna de estas vocales tiene mayor fuerza, se pronuncian con mayor intensidad, tienen la misma, ciudad. Pero os hago notar una cosa, ¿no pensáis que es significativo que la vocal abierta se pronuncie con mayor intensidad y de alguna forma notad que la vocal débil se queda escondida? Bueno, esto es la norma. La vocal abierta de alguna manera se impone sobre la vocal débil, sobre la vocal menos fuerte, y eso hace que se agrupen. Eso sería un diptongo. Me es indiferente que la vocal fuerte esté antes, como es el caso de trauma o muestra, o esté después, como es el caso de farmacia o diccionario, es decir, que esté delante o detrás de la vocal débil. Van a tener siempre fuerza y se van a imponer. En el último ejemplo os hago notar que hay dos vocales débiles. Aquí en este caso en la diapositiva veo mal este dibujo, pero debería ser el mismo que este, es decir, dos hombres flacos, dos hombres poco resistentes que se van a unir para sentirse un poco más fuertes en la misma sílaba, ciudad, ciudad. Y ahí tenéis nuevamente una agrupación. Os lo quiero mostrar a través de un esquema. Mirad, este esquema quizás con una serie de ejemplos os pueden dar una clave gráfica. Si yo coloco las vocales, las 5 vocales en un eje horizontal y las 5 vocales en un eje vertical, siempre manteniendo nuestros colores, notad todas las combinaciones que pueden ser diptongo. Os las voy a decir tranquilamente. Todas las combinaciones que me permiten ver una vocal abierta con una vocal cerrada o una vocal cerrada con una vocal abierta. Es decir, el orden vocal abierta, vocal cerrada es indiferente. Notad que nunca forman diptongo dos vocales abiertas y no considero diptongo la unión de I o UU. Eso se nos ha quedado fuera, ¿lo veis? Por lo tanto, diptongo pueden formarlo la unión de una vocal abierta cerrada, cerrada abierta, o la unión de dos vocales cerradas diferentes. ¿De acuerdo? Ahí tenéis ejemplos como trauma, reina, miedo, cuento. Notad que la vocal abierta
tiene mayor intensidad. Notad ahora las cerradas. Ciudad, cuidado, ruido. Simplemente las estoy agrupando como dos vocales débiles, pero ninguna de ellas tiene más fuerza respecto a la otra. En definitiva, si quiero resumir qué vocales pueden construir, pueden formar, pueden agruparse en un diptongo, tenéis estas tres posibilidades. Vocal débil débil, es decir, dos vocales débiles que se unen para formar, sentirse más fuertes en una sola sílaba, o vocal fuerte con vocal débil o vocal débil con vocal fuerte. En cualquier caso, en un diptongo las vocales fuertes se notan, se oyen, se pronuncian con mayor intensidad y esto me va a permitir reconocerlos. ¿De acuerdo? Esta es un poco la clave, notadlo. Pregunta que me puedo hacer. Oye, existen los diptongos, pero ¿existen los triptongos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Es posible en español encontrar la agrupación de tres vocales? La respuesta es sí. Los triptongos son la agrupación, la unión de tres vocales en una sola sílaba. ¿Cuál es la única condición? La veis ahí, que haya una vocal fuerte en el centro y puedan unirse a ella dos vocales débiles. Eso puede formar triptongo en español. Guau, miau, odiáis, es decir, que hay varias posibilidades. Voy a detenerme un momento porque creo que me avisan de un pequeño problema, pero en realidad no veo nada, que voy a seguir adelante. A ver, estábamos en el triptongo y os comunico que sí, que hay triptongos en español y que en realidad vamos a encontrarlos no con la misma frecuencia que los diptongos, pero sí de alguna manera van a aparecer. Es decir, que vemos vocal abierta y dos vocales cerradas alrededor, dos vocales débiles que unen la abierta. ¿Mm? Os voy a pasar al segundo bloque de trabajo en relación con la agrupación de vocales y hablamos de hiatos. ¿Qué distingue un diptongo de un hiato? A ver, ¿qué tendríamos que saber? Lo primero que deberíamos notar, voy a volver atrás, es que un diptongo y un hiato no son la misma cosa. Aparentemente encuentro dos vocales en una palabra, pero notad que esas dos vocales, para poder identificar el hiato, no están agrupadas, sino que simplemente hablo del encuentro de esas dos vocales. Esas dos vocales van a pertenecer a sílabas distintas. Y esta es un poco la clave, recordadlo, porque notad que durante el capítulo anterior, cuando hablábamos de diptongos, hemos dicho siempre la reunión de vocales. Aquí, en cambio, hablamos de un encuentro, no se unen, van a pertenecer a sílabas distintas. ¿Y esto cómo lo sé? Bueno, pues notad ahora la diferencia. Voy a pronunciaros estas palabras para que escuchéis, notéis la diferente pronunciación. Mirad, freír, freír, hacía, baúl, freír, hacía, baúl. ¿Notáis que se oye con mayor fuerza la vocal débil, la vocal que en teoría no tenía ninguna intensidad? Vuelvo a pronunciarlas. Freír, hacía, baúl. En este caso, I, U se notan con mayor fuerza. Eso es un hiato. La vocal fuerte ha perdido su intensidad. Notad que aquí os lo he reflejado
con nuestras figuras, ¿eh? El hombre fuerte ha perdido tamaño, mientras que nuestro hombre flaco, el que antes no resistía el peso y bueno, sigue sin resistirlo, ahora tiene mayor intensidad. Otra posibilidad de construir un hiato en español es el encuentro, no la agrupación, el encuentro de dos vocales fuertes, como es el caso de océano, océano, océano. ¿Notáis que la pronunciación es la misma intensidad de las dos vocales? O poético, poético. Notad nuevamente dos vocales abiertas, dos vocales fuertes que no se unen, no se agrupan. Son fuertes, tienen autonomía, se separan en dos sílabas diferentes. De hecho, aquí veis a los dos hombres forzudos que no se suman, simplemente van junto a una vocal fuerte con otra vocal fuerte. Por lo tanto, si encuentro abierta, cerrada, fuerte, débil, fuerte, tengo que oír la débil con mayor fuerza para identificar el hiato. En el cambio, dos vocales fuertes automáticamente se separan, son fuertes. Vamos a utilizar el mismo gráfico que antes para ver la disposición, la combinación de estas vocales. Pues mirad, evidentemente me pueden formar hiato, pueden ir en hiato las combinaciones de vocales fuertes. Esas nunca se unen, no lo necesitan, son vocales que tienen mucha intensidad y automáticamente se separan en sílabas diferentes. ¿Qué pasa con la combinación fuerte-débil o débil-fuerte? Es decir, en un sentido, pero también en el otro, débil-fuerte o fuerte-débil. La única condición es que debo oír la vocal débil con mayor intensidad para poder hablar de hiato. Vamos a oír algunos ejemplos. Mirad, en el caso de vocales fuertes, tenéis ahí línea, león, almohada. Notad que estas vocales fuertes no se agrupan. Línea, ahí tenéis una trisílaba. León, una palabra bisílaba. Se separan estas dos vocales. Almohada, notad, caso interesante, el uso de la H intercalada en español, que no evita que ahí forme yo, vea un hiato. Almohada, es una palabra cuadrisílaba, ¿de acuerdo? Y ahora notad, quizás ahora con muchísima atención, cómo la aparente combinación de vocal abierta y cerrada que ya hemos visto en el diptongo, aquí se pronuncian de manera diferente. Paraíso, paraíso, leí, María. Notáis que estoy colocando la mayor intensidad en la vocal débil, no en la vocal fuerte. Esto es lo que me permitirá distinguir al hiato del diptongo. ¿De acuerdo? Océano, línea, león, almohada. Todas estas vocales abiertas se separan. Paraíso, leí, María. Estas vocales también se separan. ¿Por qué? Porque la vocal débil tiene fuerza, tiene intensidad, tiene la posibilidad de ir sola. ¿De acuerdo? Aún no estamos hablando de por qué sí o por qué no llevan tilde, lo vamos a ver ahora a continuación con una serie de ejemplos, pero quiero que notéis la percepción, la diferencia desde un punto de vista de la pronunciación. El diptongo tiene fuerza la vocal fuerte, en el hiato tiene fuerza la vocal débil. Esto es muy importante. Para resumir el hiato, pues lo acabamos de decir, vocales que pueden ir en hiato, dos vocales fuertes, dos vocales que no necesitan ir agrupadas, se separan. O la combinación de fuerte-débil, débil-fuerte, pero es la débil la que se pronuncia con mayor intensidad. ¿Sí? Bueno, si esto más o menos lo tengo un poco claro, vamos a ponernos a prueba. Yo os voy a leer estas palabras, están bien escritas, es decir, que a ninguna de ellas en teoría le falta ninguna tilde, pero no es este el momento de hablar de este aspecto, lo vamos a ver ahora, ¿no? El de las reglas, sino el de entrenar nuestro oído. Vamos a ver si conseguís distinguirme si estas palabras son diptongos o
son hiatos. Entonces yo os pronuncio la primera, tenéis ahí avión. Si la vocal que encontráis, que escucháis más fuerte es la O, eso es un diptongo. Si escucháis la I, eso es un hiato. Entonces voy a pronunciarla de nuevo. Avión. Farmacia. Farmacia. Medio. Vacío. Vacío. País. País. Increíble. Increíble. Genio. Genio. Estudiante. Estudiante. Todavía. Todavía. Notad que IA aparece en la palabra estudiante y en todavía, pero mirad, notad cómo las pronuncio de manera diferente. Estudia, estudiante, todavía. Raúl, es la última. Raúl. Bueno, no sé si esta percepción, esta discriminación es para vosotros un esfuerzo grande, pero ahí tenéis nuevamente todas estas palabras. He identificado el diptongo por medio de un círculo azul y he identificado el hiato por medio de un cuadrado de color naranja. Y os voy a leer todos los diptongos. Avión, farmacia, medio, muestra, estudiante. Y ahora os voy a leer los hiatos para que notéis que es la vocal débil la que tiene mayor intensidad. Vacío, país, increíble, todavía, Raúl. ¿De acuerdo? Entonces, notad cómo para poder distinguir estas palabras donde aparecen la combinación abierta, cerrada, abierta, vocal fuerte, débil, fuerte, tengo que notar cuál de ellas pronuncio con mayor intensidad. Es una vocal fuerte, eso es un diptongo. Es una vocal débil, eso es un hiato. Si esto lo tenemos entendido, llega ahora el momento de pasar a nuestro último punto, el de las reglas de acentuación de diptongos e hiatos. Vamos a ver. ¿Qué debo saber para poner acentos gráficos? Es decir, para acentuar con una tilde las palabras que contienen un diptongo o un hiato. Vamos a empezar por los diptongos. Si yo me encuentro, condición previa, un diptongo en sílaba tónica, debe estar en sílaba tónica para que yo me plantee el problema de ponerle o no la tilde. Si yo me encuentro un diptongo en sílaba tónica, voy a colocar la tilde sobre la vocal fuerte. ¿Veis ahí nuevamente nuestro hombre forzudo? Solo si le corresponde llevarla por las reglas básicas de acentuación, es decir, porque es una palabra pájaro, o porque es una palabra botella, o una palabra melocotón, esdrújula, llana y aguda, y están en la condición de poder llevarlo. Las esdrújulas siempre, las llanas si no terminan en vocal NOS, y las agudas cuando sí terminan en vocal NOS. Es decir, que los diptongos y también los triptongos, como veis ahí, van a respetar las reglas básicas. No tengo que saber nada nuevo. Por lo que se refiere a este ejemplo que ya hemos visto antes, vamos a intentar, a ver si recuerdo un poco la memoria visual, algunas de estas palabras. ¿Llevan o no llevan tilde? Yo os he subrayado donde aparece. Son todas palabras con diptongos. Lo único que quiero que me digáis si se cumplen el requisito para poder o no llevar la tilde. Pues bueno, a ver, la palabra avión. Luego tenéis la palabra farmacia. Trauma. Siguiente. Náufrago. Muevo. Genio. Estudiante. Paraguas. Lección. Y os muestro los tres símbolos que me gustaría que utilizáramos porque es mucho más fácil para identificar las palabras esdrújulas, las palabras pájaro, para identificar las palabras llana, las palabras botella y para identificar las palabras agudas, las palabras melocotón. ¿Sabéis si estas palabras llevan o no tilde? Vamos a ver la solución. Si queréis, luego estáis haciéndolo, podéis detener el vídeo, escribir estas palabras y luego controladlas. Vamos a ver si esto nos ha salido bien. Las palabras que llevan tilde no son muchas, pero yo puedo clasificarlas todas. La palabra avión, avión, palabra aguda. ¿Veis ahí el melocotón a su lado?
Avión termina en N. Voy a poner la tilde. ¿Dónde? En la vocal abierta. En cambio, la palabra farmacia, farmacia, farmacia es una palabra trisílaba, palabra llana, termina en vocal, no lleva tilde. Es igual el caso de trauma, palabra bisílaba, termina en vocal, palabra llana, no lleva tilde. Palabra siguiente, notad que hay muchas llanas con esta situación. Muevo, genio, estudiante, paraguas, ninguna de ellas se encuentra en condiciones de poder llevar la tilde. Algunas son sílaba tónica, otras no, pero o son palabras llanas que terminan en vocal o, como le pasa a paraguas, 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 palabra llana que termina en S. Tampoco puedo poner tilde. En cambio, náufrago, tenéis aquí una palabra pájaro, una palabra esdrújula, que va a llevar siempre tilde. Y esta va a llevarla sobre la vocal abierta. Esta es la que tiene fuerza en el diptongo. O la palabra lección, nuevamente una palabra aguda, va a llevar tilde la O, palabra, la vocal fuerte, la vocal que va a esconder, a arrastrar, a agrupar hacia sí esa vocal débil. Por lo tanto, si tenemos que resumir, recordad que los diptongos van a llevar tilde siguiendo, respetando las reglas básicas. ¿Y dónde lo pongo? Obviamente sobre la vocal fuerte, que es la vocal que tiene mayor intensidad. ¿Qué pasa en cambio con los hiatos? Bueno, vamos a verlo rápidamente. Los hiatos, cuando están en sílaba tónica, vamos a considerar la doble categoría. Los hiatos formados por dos vocales fuertes, A, E, O, esa no es una reunión, ese encuentro de vocales, van a seguir también estos las reglas básicas de acentuación. Es decir, que voy a considerarlos sílabas obviamente diferentes y voy a aplicar las reglas. Tenéis, por ejemplo, aquí una palabra esdrújula, óleo, óleo. ¿La notáis? Óleo. Tengo una palabra trisílaba. EO se separan, formarán una sílaba le y una sílaba o. Esta palabra es trisílaba, tiene la sílaba tónica en antepenúltima posición y va a llevar siempre tilde. Óleo. Marea, palabra llana, es nuevamente una trisílaba. Marea. No lleva tilde porque las palabras llanas que terminan en vocal no pueden llevarla. Y en cambio, mirad, león, león. Esta es una palabra bisílaba. La sílaba tónica está en última posición, es una palabra melocotón, una palabra aguda, y lleva tilde porque termina en N. Recordad que deben terminar en vocal N o S, y ahí tenéis ese ejemplo. Veo que alguien me preguntaba por océano, claro que océano lleva tilde, Océano es como óleo, si antes aparecía sin tilde o es que pertenecía a un ejercicio o ha sido un despiste, pero océano, nuevamente es una palabra pájaro, océano, y va a llevar tilde, porque todas las palabras pájaro, todas las palabras esdrújulas llevan tilde, ¿de acuerdo? Vamos a considerar el último caso. Tenemos ahí los hiatos formados por una vocal fuerte, una vocal fuerte y una vocal débil, o viceversa. Pero yo sé que la vocal débil va a ser pronunciada con mayor fuerza, con mayor intensidad. Este caso es un caso específico, porque notad que rompe todos los mecanismos lógicos. Lo lógico es que sea la vocal fuerte la que lleva intensidad. Bueno, pues justo por eso, justo porque es un caso un poco anormal, es un poco extraño que sea la vocal débil la que tenga mayor peso. Pues justo por este motivo, cuando me encuentro un hiato donde se han encontrado una vocal débil y una vocal fuerte, obviamente la débil pronunciada con intensidad, y están en sílaba tónica, ahí no respeto ninguna regla, porque voy a señalarlo siempre con tilde. Es un caso tan específico que un español, cuando está leyendo, un hispanohablante, no lo va a saber. Hay que señalarlo. Voy a ir buscando vocales abiertas para pronunciarlas con intensidad. No es normal buscar las vocales débiles. Es por eso que voy a tener que señalarlo. Y notad, mirad aquí ejemplos como estos tres. Policía, Raúl
Increíble. Notad que estas tres vocales, que es extraño, son débiles, pero llevan el peso, llevan la intensidad de la palabra, no deberían llevarlo según las reglas básicas. Policía sería una palabra llana, Raúl una palabra aguda, melocotón, increíble una palabra llana, no deberían, no cumplen las reglas, los requisitos impuestos por las reglas básicas y en cambio voy a señalarlo siempre porque es un caso significativo, una vocal débil que carga con la intensidad. Ese caso en español va señalado siempre. Resumiendo, diptongos e hiatos con vocales formados por vocales fuertes siguen las reglas básicas. Hiatos donde se encuentran vocal débil y vocal fuerte, si están en sílaba tónica, hay que señalarlos siempre con tilde. Esta es la clave, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos un pequeño ejercicio para ponernos a prueba, es el último, y encontráis estas palabras que os voy a leer. Yo quiero que me digáis, son todos hiatos, quiero que me digáis si alguna de ellas lleva o no la tilde. Pues mirad, reír, campeón, maíz, héroe, oído, mediterráneo, policía, leer, frío, vehículo. Os hago notar nuevamente una palabra con la H intercalada. Vehículo. Son todos hiatos. Tenéis que considerar si están o no en sílaba tónica para aplicar las reglas que hemos visto. Si el hiato está formado por dos vocales fuertes, voy a aplicar las reglas. Si el hiato está formado por vocal débil, fuerte, fuerte, débil, voy a señalarlo siempre que están en sílaba tónica. Vamos a ver la solución. Os he dejado unos minutos, unos segundos para que lo pensarais. Vamos a ver, mirad. Os he señalado en negrita estas vocales que van a llevar tilde porque se encuentran en la situación vocal fuerte, vocal débil y es la débil con mayor fuerza. Reír, maíz, oído, policía, frío, vehículo. Notad que la I en todos estos casos se oye con mayor intensidad. Esta es la cosa que hay que señalar con tilde. En cambio, en las otras palabras, las que os he dejado sin negrita, encontramos los ejemplos de palabras con hiatos formados por vocales fuertes que se separan. Voy a aplicar las reglas básicas. Campeón lleva tilde porque es una palabra aguda que termina en N. Héroe, palabra pájaro, palabra esdrújula, lleva tilde como todas las palabras esdrújulas. Mediterráneo, oye, os llamo la atención sobre esta palabra porque es idéntica en italiano pero no tiene tilde. Mediterráneo, lleva tilde la A. ¿Por qué? Porque es una palabra esdrújula, es una palabra pájaro y deben llevar siempre esa tilde. Leer no va a llevar tilde, es una palabra aguda pero no termina en vocal N o S. Por lo tanto, esta es la única de nuestras palabras que no tienen tilde, ¿de acuerdo? Es la única que no lo lleva, ¿sí? Bueno, nosotros hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero yo quiero daros dos noticias, dos mensajes que espero que os puedan ayudar. No saltéis nunca o no consideréis que este aspecto de la ortografía no es importante. Es muy importante distinguir diptongos e hiatos cuando escribimos. Ahí os he puesto un ejemplo. Hacía mucho tiempo que no viajaba hacia Sevilla. Oye, si confundo estas dos palabras, digamos que la frase resulta incomprensible. Es muy, muy importante distinguir diptongos e hiatos. Van a discriminarme palabras como este caso. Hacía todos los verbos, y aquí podemos aprender una cosa, todos los verbos que están en imperfecto de la segunda y tercera conjugación, como es el verbo hacer, van a tener esta tilde. Ia. Sabéis que esta es una desinencia que identifica los verbos del imperfecto, de la segunda y tercera conjugación. Respecto a hacia, la preposición. Hacía mucho tiempo, ahí señalo el hiato, respecto a hacia, que notáis que eso es un diptongo y que no voy a señalar. Y la otra cosa que quería comentaros, ¿qué estrategia puedo tener? Vamos a intentar
trazar una estrategia. Pues 3 pasos os doy. Si encontráis una palabra donde aparecen 2 o más vocales, lo primero que noto, ¿son fuertes o son débiles? Segundo paso, leo en voz alta la palabra para notar cuál de las vocales yo pronuncio con mayor intensidad. De esa manera distingo si son diptongos e hiatos. Obviamente me estoy refiriendo a las combinaciones de fuertes y débiles, que son las más problemáticas, ¿no? Las que me pueden crear problemas. Una vez que he identificado si es un diptongo o es un hiato y noto que se encuentra en sílaba tónica, pongo la tilde en el caso del diptongo siguiendo las reglas. Y el hiato lo pongo siempre, aunque no respeten las reglas, obviamente sobre la vocal débil, ¿de acuerdo? Os lanzo para acabar un reto final. Aquí tenéis una nube de palabras, es una manzana, así que el juego de palabras de el fruto o la manzana de tu trabajo. Si tenéis ganas, si queréis poneros a prueba, ahí tenéis una serie de palabras. ¿Por qué llevan o por qué no llevan tilde las palabras que encontráis ahí? ¿Qué tipo de palabras son? ¿Son palabras con diptongos? ¿Hay alguna palabra con hiato? Este es el reto, os lo dejo abierto, si lo aceptáis y queréis hacerlo, mandad luego vuestros resultados a vuestros profesores que podrán corregir si habéis entendido cómo se acentúan y por qué las palabras que contienen un diptongo o las palabras que contienen un hiato. ¿De acuerdo? Termino ya con una idea que también utilicé en el taller anterior y que me gustaría repetir. Es un mensaje con el que yo cierro normalmente el trabajo de ortografía y el trabajo de acentuación con mis grupos de estudiantes. Y es esta idea, acentuar es una actitud. Acentuar no es un peso, no es un castigo de la ortografía del español, es una actitud. Quiero escribir bien, ¿eh? No me va a pasar nada si no acentúo, pero acentuar significa respetar la ortografía, no es un extra, no lo hago solo si me apetece, es necesario hacerlo porque acentuar significa escribir bien. Y si no acentúo, no escribo bien. Escribir bien significa respetar a la persona que lee ese mensaje, ser educado. Hay que acentuar insistiendo, practicando. Esta es la manera de asimilar la acentuación. No es memorizar, es practicar. Y obviamente la actitud es querer hacerlo. A acentuar se aprende acentuando. Digamos que con este mensaje y con esta idea me gustaría terminar este webinario. Yo quiero saber si tenéis preguntas, creo que alguna pregunta ha aparecido ya, pero la idea final es que hay que practicar, practicar y practicar. Obviamente el mundo de los acentos hay más, tendríamos que hablar de los adverbios que terminan en mente o de las palabras compuestas o de las palabras que tienen su origen en el latín, los latinismos, los extranjerismos, pero lo más significativo seguramente son el uso de tilde diacríticas y los diptongos, el uso del acento gráfico, el uso de tilde in diptongos e in hiatos, di accordo? Sì, ringrazio tutti. Credo che ci siano stati problemi con il video, infatti ho capito che succedeva qualcosa con il video, ma in realtà diciamo, abbiamo portato avanti il webinar anche se non riuscivo a vedere dalla regia un po' l'immagine. In realtà i contenuti fondamentali da trasmettere ai ragazzi sono questi, da dover assimilare durante il percorso scolastico sono questi. E ovviamente approfondire nell'ortografia dello spagnolo vuol dire sapere e ovviamente controllare, dominare anche altri aspetti di uso particolari dell'accento grafico, come sono appunto gli avverbi, in mente le parole composte. Da trasmettere in aula io direi che dovremmo raggiungere questo obiettivo, no? Nelle medie almeno le regole basiche, cioè quelle che abbiamo presentato nel primo laboratorio, e cominciare a assimilare, usare, praticare gli altri casi che abbiamo visto qua nell'arco delle superiori. Sicuramente la lettura aiuta. Questo è un po' il suggerimento che faccio. Gli altri casi li suggerirei di lavorare in contesto. Vedo le parole e quindi colloco ai ragazzi nuovi aspetti che magari completano
il percorso e il dominio dell'ortografia dello spagnolo. E magari ci troviamo in un'altra occasione però per farlo insieme, d'accordo? Ringrazio tutti, ringrazio anche chi ha seguito fino in fondo e alla prossima.